¿Quieres que hagamos lo que el almirante Thompson miró al diplomático alienígena? Su rostro curtido era una mezcla de incredulidad y diversión apenas contenida. El embajador Zari, un ser cristalino imponente, cuya forma translúcida brillaba con patrones de luz internos que expresaban confusión, repitió su solicitud. Requerimos la ayuda de la humanidad en nuestra guerra contra el dominio Nexus. Nuestra inteligencia sugiere que su especie posee cualidades únicas que podrían resultar decisivas. Thompson se reclinó en su silla, pasándose una mano por su cabello Silver Streak. Las líneas utilitarias de Stark de la sala de conferencias de la sede de la Fuerza Espacial Internacional parecen enfatizar lo absurdo del momento. Déjame aclarar esto. Has estado luchando en esta guerra durante 3 siglos, 342 ciclos estándar. El embajador corrigió su patrón de luz, cambiando a una configuración más formal. ¿Y ahora quieres que la humanidad, la especie que todavía discute sobre si la piña pertenece a la pizza, ayude a terminar con tu conflicto galáctico intergaláctico? Thompson no pudo evitar sonreír de la misma manera. La humanidad que la mitad de la comunidad galáctica descartó como primitivos habitantes de mundos muertos. Hace apenas una década, la forma cristalina del embajador palpitó con lo que Thompson había aprendido a reconocer como vergüenza. Nuestra evaluación inicial de su especie fue quizás apresurada, repitió Thompson apresurado sacudiendo la cabeza. Eso es lenguaje diplomático. Porque realmente nos metimos en problemas, ¿no? Un suave timbre interrumpió su conversación cuando el asistente de IA de Thompson se materializó en forma holográfica a su lado. Almirante, he completado el análisis preliminar de los datos de combate Zakari. Tal vez le interese ver esto. La pantalla holográfica cobró vida, llenando el aire entre ellos con una cascada de estadísticas de batalla, análisis tácticos y proyecciones estratégicas. La sonrisa de Thompson se desvaneció lentamente mientras absorbía la información, reemplazada por una expresión de creciente incredulidad. Tienes que estar bromeando, murmuró. Toda tu doctrina militar se basa en formaciones geométricas perfectas. Todo es simétrico. El patrón de luz del embajador cambió a lo que Thompson reconoció como su equivalente de una postura defensiva. Las geometrías sagradas han guiado nuestra filosofía táctica durante milenios. Son el pináculo de la eficiencia de los mariscales. Thompson se pellizcó el puente de la nariz y déjame adivinar el Nexus. Dominion usa el mismo enfoque naturalmente. Todas las especies civilizadas entienden la superioridad fundamental de la guerra geométrica. El almirante se quedó en silencio por un largo momento, estudiando las formaciones de batalla que se mostraban ante él. Finalmente, tocó su comunidad. Consíganme al general Rodríguez y al almirante Yuki, y que alguien me encuentre al teniente comandante O'Malley. Ya sabes, la que fue suspendida el mes pasado por esa pelea de bar en Marte, donde derribó a 6 marines usando nada más que una cola de billar y una aplicación creativa de mecánica orbital. La forma cristalina del embajador se onduló con incertidumbre. No entiendo qué relevancia tiene este incidente para nuestra solicitud. La sonrisa de Thompson volvió más amplia que nunca. Embajador, ¿alguien ha presentado alguna vez a su civilización el concepto de guerra asimétrica, o como nos gusta llamarla? En casa, peleando sucio. Las siguientes 4 horas fueron un torbellino de actividad, mientras el liderazgo militar de la humanidad se reunía. La sala de conferencias se llenó de pantallas holográficas que mostraban simulaciones de batalla cada vez más caóticas mientras O'Malley, recién salida de su suspensión y aún luciendo un ojo morado, demostraba con entusiasmo los defectos fundamentales de la doctrina de la guerra geométrica. Ve el problema con las formaciones perfectas. Explicó que, usando su taza de café, demostraba una maniobra de flanqueo que hizo vibrar de horror la forma cristalina del embajador. Es predecible, y predecible significa vulnerable. Ahora, si tomamos una página del antiguo arte de las peleas de bar. El general Rodríguez, una mujer de rostro severo que se había ganado una reputación liderando operaciones de guerrilla contra bases piratas en el cinturón de Keeper, asintió. Podríamos adaptar el enfoque de Endgame. La puerta del enemigo está abajo, y todo eso redefinió por completo el marco de referencia espacial en medio de la batalla. Ali sonrió. Y si combinamos eso con la maniobra de Crazy Ivan de la caza del Octubre Rojo, debo protestar. La forma del embajador era prácticamente parpadeando de angustia. Estas sugerencias violan todos los principios del combate civilizado. Las geometrías sagradas están a punto de recibir un curso intensivo sobre innovación humana. Thompson interrumpió. Embajador, su gente pidió nuestra ayuda. Esto es lo que está recibiendo ahora sobre estas naves del dominio Nexus. ¿Cómo manejan las distorsiones gravitacionales? La respuesta, como resultó, fue deficiente, muy deficiente, de hecho.
La quinta y última hora de la participación de la humanidad en la guerra del siglo III comenzó con lo que luego se describiría en los informes oficiales como la Operación Barroom Blitz. Los relatos no oficiales preferían llamarlo el gran colapso geométrico o simplemente esa vez que la humanidad enseñó a las antiguas civilizaciones espaciales cómo pelear sucio. Una flota de naves humanas lideradas por los N. El recién ascendido capitán O'Malley se acercó a la formación de batalla principal del dominio Nexus de una manera que parecía completamente aleatoria y desorganizada. Los comandantes del dominio estaban completamente desconcertados por la falta de precisión geométrica e intentaron ajustar sus formaciones para tener en cuenta lo que asumieron que debía ser algún patrón oculto. No había ningún patrón. El buque insignia de O'Malley, el apropiadamente llamado HSS Chaos Theory, realizó una serie de maniobras que violaron no solo la geometría sagrada, sino también varias leyes aparentemente fundamentales de la física que el resto de la flota humana siguió. Cada nave se movía de manera que hacía que las computadoras tácticas de los dominios se bloquearan mientras intentaban predecir trayectorias utilizando principios geométricos. No se puede calcular a dónde vamos si no sabemos a dónde vamos. O'Malley anunció alegremente mientras ordenaba a su oficial del timón que ejecutara lo que ella llamó el especial Drunken Master, una maniobra de espiral que de alguna manera incorporaba elementos del baile irlandés. La respuesta de la flota del dominio era intentar mantener sus formaciones geométricas perfectas mientras intentaban apuntar a las naves humanas que se movían erráticamente. Esto resultó ser tan efectivo como tratar de jugar al ajedrez con alguien que, en cambio, estaba jugando al póker de alto riesgo mientras, al mismo tiempo, hacía malabarismos con motosierras. La yerba cuda llegó cuando O'Malley desplegó lo que ella denominó la física de la sala de billar. Gambito, utilizando tirachinas gravitacionales cuidadosamente calculadas alrededor de los cuerpos astronómicos cercanos para enviar sus naves. A través de la formación del dominio. Los patrones geométricos perfectos se rompieron cuando las naves se vieron obligadas a romper la forma o arriesgarse a una colisión. En el caos que siguió, la flota humana demostró otro concepto completamente extraño tanto para el Zictari como para la improvisación del dominio. Cada capitán se adaptó a la situación rápidamente cambiante utilizando tácticas que iban desde inspiradas hasta probablemente ilegales en varios sistemas estelares. El embajador Zachary, que observaba desde la seguridad de la nave insignia de Thompson, hacía tiempo que había dejado de intentar comprender el enfoque humano de la guerra. Su forma cristalina se había asentado en una especie de Chimmer resignado. Observó. Siglos de doctrina militar que se ignoraban alegremente, se violaban o se burlaban por completo. Esto no es guerra, murmuró. Esto es humanidad. Thompson respondió con una sonrisa satisfecha. Nos especializamos en pensar fuera de la caja. En realidad, preferimos olvidar que la caja existe por completo y tal vez usarla como un arma improvisada. La guerra, que había durado 3 siglos, terminó no con una formación geométrica de naves que intercambiaban fuego en patrones precisos, sino con un almirante del dominio Nexus enviando un mensaje de rendición que consistía en gran parte en signos de puntuación y lo que parecía ser el equivalente espacial de romper un teclado. Después de eso, mientras las diversas civilizaciones alienígenas luchaban por procesar exactamente lo que había sucedido, la humanidad fue abordada con numerosas solicitudes para proporcionar entrenamiento militar. Thompson delegó esta responsabilidad a O'Malley. Una decisión que más tarde se describiría como brillante o catastrófica, según a quien le preguntaras. La primera conferencia de O'Malley en una academia militar del dominio Zari comenzó con ella entrando al salón y mirando el cielo perfectamente iluminado. Disposición geométrica de los asientos e inmediatamente ordenó a todos que reorganizaran las sillas en lo que ella llamó caos organizado. Lección 1. Anunció a los desconcertados oficiales alienígenas: a veces la mejor estrategia es ser tan impredecible que te sorprendas. Incluso a ti mismo. También vamos a necesitar algunos tacos de billar y mucho café. El embajador, que observaba desde el fondo del salón, se volvió hacia Thompson. Almirante, debo preguntar, ¿toda su especie es así? Thompson consideró la pregunta mientras observaba a O'Malley demostrar lo que ella llamó aplicaciones tácticas de la física de bar usando una mesa de billar holográfica y algunas interpretaciones muy creativas de la conservación del momento como esta. No exactamente, respondió finalmente. Algunos de nosotros somos mucho peores. La forma cristalina del embajador parpadeó en lo que podría haber sido un suspiro. La galaxia nunca será la misma, ¿no? No. Thompson estuvo de acuerdo alegremente. Bienvenidos a la versión humana de la civilización. Recomendamos usar un casco, y así comenzó una nueva era en la
Historia militar galáctica, una que estaría marcada por el abandono gradual de las geometrías sagradas en favor de lo que se conoció como la doctrina del caos humano. Los ejércitos de entrenamiento en toda la galaxia comenzaron a incorporar conceptos revolucionarios como improvisar sobre la marcha y, a veces, el mejor plan de batalla no es ningún plan. Sin embargo, los Zakari finalmente se adaptaron. Nunca lograron adoptar por completo el enfoque humano del combate. Sin embargo, desarrollaron un profundo aprecio por el billar, que se convirtió en una parte inesperada pero vital de sus programas de entrenamiento militar. En cuanto a O'Malley, ella escribió un manual militar controvertido pero muy popular titulado The Art of War Bar 5th Edition, que se convirtió en lectura obligatoria en todas las principales academias militares. En mi espacio conocido, el capítulo sobre el uso de la formación no geométrica para volar y provocar mareos en el pensamiento geométrico de los oficiales tácticos enemigos fue particularmente bien recibido. Thompson, por su parte, se vio cada vez más obligado a explicar la humanidad al resto de la galaxia. Desarrolló una respuesta estándar a las inevitables preguntas sobre la doctrina militar humana. El universo es un caos. Decía, y la mayor fortaleza de la humanidad es que nunca hemos pretendido lo contrario, simplemente aprendimos a surfear el caos mientras todos los demás intentaban organizarlo en pequeñas cajas ordenadas. Luego, por lo general, añadía también, nunca desafíes a un humano a una pelea de bar. Créeme en esto. La galaxia nunca se recuperó del todo de la introducción de la humanidad a la guerra interestelar, pero la mayoría de las especies estuvieron de acuerdo en que probablemente era lo mejor. Después de todo, es difícil mantener guerras que duran siglos cuando un bando puede decidir de repente tirar por la traviesa todo el reglamento y ganar usando tácticas inspiradas en peleas de vómitos y física de billar, y si el ejército alienígena ocasional. Observer estaba horrorizado por el enfoque de la humanidad. Para combatir la doctrina, como le gustaba decir a O'Malley, a veces la mejor manera de ganar una pelea es hacer que el otro se confunda demasiado para seguir luchando. Era difícil discutir con los resultados, incluso si esos resultados violaban todos los principios conocidos de la guerra geométrica y posiblemente varias leyes de la física. Al final, la solución de 5 horas de la humanidad a una guerra de 3 siglos se convirtió en una historia legendaria contada en los ejércitos de toda la galaxia, generalmente acompañada por la advertencia: recuerden que solo porque algo siempre se haya hecho de una manera no significa que un humano no aparezca y lo resuelva de otra manera, probablemente involucrando tacos de billar y en algún lugar de la vasta extensión del espacio. El capitán O'Malley continuó enseñando a los oficiales militares alienígenas el fino arte de la imprevisibilidad táctica, una simulación de pelea de bar a la vez. Las geometrías sagradas nunca fueron las mismas. De nuevo, tampoco lo fue la galaxia, pero de nuevo, eso es lo que suele suceder cuando la humanidad se involucra 6 meses después. Y es por eso que nunca nos acercamos a una nave humana en una formación geométrica perfecta. La forma cristalina del instructor Zari pulsó con énfasis mientras se dirigían a una clase de oficiales subalternos, a menos que, por supuesto, disfrutes de que tus computadoras tácticas se reduzcan a calcular la trayectoria de tu propia vergüenza en la parte posterior del aula. El almirante Thompson reprimió una sonrisa mientras observaba a la próxima generación de oficiales militares alienígenas tomando notas frenéticamente. El proyector hueco mostraba imágenes de lo que se había conocido como el incidente de O'Malley, ahora requerido para ser visto en todas las academias militares en el espacio conocido. Pregunta: un joven oficial del dominio levantó su apéndice primario. ¿Es cierto que el capitán O'Malley una vez derrotó a una flota pirata completa usando solo tirachinas gravitacionales y una grabación de algo llamado canciones irlandesas para beber? La estructura cristalina del instructor parpadeó en lo que Thompson había aprendido a reconocer como el equivalente alienígena de un suspiro cansado. Eso es información clasificada, lo que significa que sí. Thompson murmuró en voz baja. Recordando ese informe posterior a la acción en particular, los piratas habían estado tan confundidos por las naves humanas que realizaban lo que parecía ser una rutina de baile coordinada para Whiskey in the Jar que se habían olvidado de mantener sus posiciones defensivas. Las secuelas de la introducción de la humanidad a la Guerra Galáctica habían llevado a algunos desarrollos interesantes. La Fuerza Espacial Internacional ahora dirigía un programa de intercambio tanto con los Zektari como con las antiguas fuerzas del dominio. Estaba yendo tan bien como se podía esperar al intentar enseñar la teoría del caos a especies que habían basado toda su doctrina militar en patrones geométricos perfectos. La comunidad de Thompson sonó suavemente. Almirante, tal vez desee dirigirse a la plataforma de observación. Su asistente de IA anunció que el capitán O'Malley está realizando otra demostración práctica. La encontró en la plataforma de observación de la estación, rodeada de una mezcla de oficiales humanos y alienígenas.
La enorme ventana gráfica mostraba un campo de drones de práctica dispuestos en varias formaciones, mientras O'Malley todavía lucía su característico cabello rojo rebelde y ahora vestía una chaqueta con el instructor de teoría del caos estampado en la espalda. Hizo un gesto con entusiasmo con un taco de billar. La clave para comprender la doctrina táctica humana que estaba diciendo es: primero, entender que el universo es fundamentalmente impredecible. No puedes controlar el caos, pero puedes aprender a bailar con él. Un oficial del dominio levantó la mano. ¿Pero qué pasa con las geometrías sagradas? 3 siglos de análisis táctico fueron arrojados por la ventana por una técnica de pelea de bar. O'Malley. Terminó con una sonrisa. Hablando de eso, ¿quién se apunta a una demostración práctica del uso de asteroides como bolos improvisados? Thompson se aclaró la garganta. Capitán, por favor, dígame que no está planeando recrear el incidente de la serie. Por supuesto que no, señor. Esto es completamente diferente. Esta vez usamos asteroides más pequeños. Los oficiales alienígenas reunidos vieron esto. Cambia con una mezcla de horror y fascinación uno de los estudiantes, Thierry. Su forma cristalina apenas contenía. Su emoción levantó un apéndice. Es cierto que los humanos a veces planean operaciones militares basadas en algo ¿llamado películas de acción? Los ojos de Al se iluminaron gracioso. Deberías preguntar, ¿alguien aquí ha visto Duro de Matar? El capitán Thompson advirtió, pero era demasiado tarde. O'Malley ya estaba haciendo cola para lo que llamó su introducción al análisis táctico del cine humano. La última vez que había dado esta conferencia, 3 oficiales tácticos del dominio habían requerido una recalibración de la estructura cristalina. Después de verla explicar por qué Rápido y Furioso contenía maniobras de combate espacial válidas, ahora preste atención a esta escena. O'Malley estaba diciendo la pantalla holográfica que muestra una secuencia de acción clásica de la Tierra. Observe cómo el protagonista usa los factores ambientales a su favor. Podemos aplicar el mismo principio al combate espacial al recordar que tenemos un presupuesto. Thompson interrumpió, y que algunos de nosotros nos gustaría mantener nuestras relaciones diplomáticas con el gremio minero después del incidente del mes pasado, que fue una aplicación táctica perfectamente válida de equipo de minería de asteroides. Usó un láser de minería para dibujar una cara sonriente en el costado de una fortaleza ceremonial del dominio. Era una cara sonriente táctica, señor. Los oficiales alienígenas estaban tomando notas furiosamente. Thompson se dio cuenta con un presentimiento de que en algún lugar, de alguna manera, esto probablemente terminaría en la próxima edición del nuevo Manual de Doctrina Militar Galáctica. Más tarde ese día, en lo que se había conocido como el Bar de Al, a pesar de ser el salón oficial de oficiales de la estación, Thompson se encontró explicando la naturaleza humana a otro grupo de diplomáticos alienígenas desconcertados. Tienes que entenderlo, dijo al ver a O'Malley demostrar tiros de billar en gravedad cero a una audiencia entusiasta de oficiales alienígenas. Los humanos no solo pensamos fuera de la caja, tendemos a olvidar que la caja existe y luego la reutilizamos como equipo táctico improvisado. ¿Pero cómo planeas eso?, preguntó un diplomático Zachary a su forma cristalina, pulsando con genuina curiosidad. ¿Cómo desarrollas la doctrina alrededor de un caos completo? Thompson sugirió que ¿no es ese el punto? En el momento en que intentas sistematizar la doctrina táctica humana, ya te perdiste el punto del otro lado del salón. O'Malley había convertido de alguna manera una simple lección de billar en una conferencia sobre las aplicaciones tácticas de las armas de energía cinética. Los oficiales alienígenas estaban completamente absortos, especialmente cuando ella comenzó a explicar cómo los principios de los tiros de banco se podían aplicar al bombardeo orbital. Señor, su asistente de IA se materializó a su lado. El Consejo Galáctico solicita su presencia en su próxima sesión. Aparentemente, quieren discutir el éxito sin precedentes del programa de entrenamiento militar humano. Thompson levantó una ceja. Éxito sin precedentes. La cantidad de conflictos en curso en el espacio conocido ha disminuido en un 73% desde que presentamos nuestros métodos de entrenamiento. Aparentemente, nadie quiere arriesgarse a luchar contra un enemigo que podría responder con tácticas inspiradas en la lucha libre profesional y la física de las peleas de bar. Paz a través del caos controlado. Thompson reflexionó. No es exactamente lo que planeamos, pero lo acepto. Hablando de caos, agregó la IA. El capitán O'Malley acaba de presentar una propuesta. Para lo que ella llama la noche de la película de la operación, quiere mostrar el Día de la Independencia a toda la Fuerza de Defensa Galáctica. Thompson se pellizcó el puente de la nariz. Dígale absolutamente que no, lo último que necesitamos es demasiado tarde, señor. El alto mando Thari ya lo aprobó. Lo llaman intercambio cultural esencial en el salón. O'Malley había pasado a
Explicar las aplicaciones tácticas de algo que ella llamó el teorema duro y los oficiales alienígenas estaban pendientes de. Cada palabra, sus diversos apéndices y estructuras cristalinas vibraban de emoción, ¿sabes? Thompson dijo a nadie en particular. Cuando hicimos contacto por primera vez con vida extraterrestre así, no es como imagino que irían las cosas. La forma holográfica de su asistente de IA parpadeó en lo que podría haber sido diversión. Nadie espera nunca humanidad, señor, esa es nuestra mayor fortaleza, eso. Y nuestra capacidad de convertir peleas de bar en doctrina militar. Thompson estuvo de acuerdo, viendo cómo O'Malley comenzó a preparar lo que ella llamó una demostración táctica usando bolas de billar, vasos vacíos y lo que parecía ser un modelo improvisado de un sistema solar. La galaxia nunca va a ser lo mismo, pero de nuevo, eso es lo que pasa cuando introduces a una civilización entera al concepto de improvisar después de 3 siglos de guerra geométrica y en algún lugar de la vasta extensión del espacio. El fantasma de Sun Tzu probablemente estaba teniendo una conversación muy interesante con el espíritu de cada luchador de salón de billar que alguna vez había convertido el caos en victoria. El arte de la guerra nunca había sido tan entretenido un año después. Juro por mi matriz cristalina que si un humano más me dice que sea creativo con las tácticas de batalla, voy a desalinear deliberadamente mi estructura geométrica, murmuró Fi. El primer oficial KT de la Fuerza de Defensa Zig Tari, mientras observaban el último ejercicio de entrenamiento. La cámara de observación de la instalación de entrenamiento principal de la Academia de Defensa Galáctica estaba repleta de observadores de una docena de especies, todos observando cómo la última clase del capitán O'Malley demostraba lo que ella llamaba improvisación táctica. El hecho de que la demostración implicara convertir contenedores de carga en parachoques improvisados de pinball era aparentemente completamente normal para los estándares humanos. El almirante Thompson, de pie junto a Catal, no pudo evitar sonreír. Tienes que admitir que es efectivo. Efectivo. La forma cristalina de Cal parpadeó con una mezcla de incredulidad y admiración renuente. Están usando tirachinas gravitacionales para jugar al pinball con drones de entrenamiento. Esto viola al menos 17 principios de las geometrías sagradas. Solo 17. O'Malley debe estar teniendo un mal día. El ejercicio de entrenamiento de abajo se había convertido en lo que O'Malley orgullosamente llamó caos controlado. Una flota de naves de entrenamiento tripuladas por una mezcla de cadetes humanos y alienígenas estaba realizando maniobras que hicieron que las computadoras tácticas tradicionales se encendieran en protesta. Las tripulaciones humanas habían comenzado a llamarlo la danza de los cazas de ciruela de azúcar para gran confusión de sus contrapartes alienígenas. «Miren esa formación», Catal exclamó. Su estructura cristalina vibraba con lo que podría haber sido horror o emoción. Era cada vez más difícil decirlo en estos días. «Es hermoso». Thompson sugirió horroroso. Catal corrigió, pero había una nota de fascinación en su resonancia armónica. Estaban usando los principios de ese entretenimiento de la Tierra. ¿Cómo lo llamó O'Malley? Breakdance. Thompson proporcionó amablemente. Ella ha estado incorporando muchos movimientos de baile de la Tierra en las tácticas de combate espacial últimamente. Dice que ayuda a los pilotos a pensar en 4 dimensiones. A continuación, un escuadrón de cazas acababa de completar lo que O'Malley había llamado el paseo lunar cósmico. Una maniobra que de alguna manera combinaba quemaduras retrógradas con deriva lateral. Eso hizo que los sistemas de objetivos tradicionales se rindieran y se fueran a casa. Los observadores alienígenas tomaban notas frenéticamente. Sus diversos apéndices y los órganos sensoriales luchaban por seguir el ritmo de la pantalla. La unidad de comunicaciones de Thompson sonó. El almirante, su asistente de IA, se materializó y se veía algo agotado. Una hazaña para una inteligencia artificial. Tenemos una situación en la sala del simulador. El capitán O'Malley está intentando enseñarle a la clase avanzada algo llamado el patrón de asalto de deslizamiento eléctrico. Eso no suena tan mal. Thompson comenzó. Está usando electricidad real, señor, y se desliza. Thompson se pellizcó el puente de la nariz. Sabe, por supuesto que es la consecuencia de la introducción de la humanidad a la guerra galáctica que había llevado a algunos desarrollos interesantes en las metodologías de entrenamiento militar. El plan de estudios tradicional de la Academia de Defensa Galáctica ahora incluía cursos como Introducción a las tácticas de la cultura pop humana, Guerra no geométrica 101 y la cada vez más popular teoría del caos aplicada y física de peleas de bar. La última contribución de al plan de estudios, un curso titulado Aplicaciones tácticas del entretenimiento terrestre ENT, se había vuelto sorprendentemente influyente.
Visión de seres cristalinos Zakari que intentaban incorporar movimientos de break dance en sus maniobras de combate era algo a lo que Thompson nunca se acostumbraría, dijo de repente el almirante Catal. Su forma cristalina palpitaba con lo que Thompson había aprendido a reconocer como su equivalente a un ceño fruncido pensativo. He estado analizando el enfoque humano para el combate y he notado algo perturbador. Solo una cosa, no eres simplemente caótico. Catal continuó ignorando la broma. Hay un patrón en tu caos. Es como si en realidad fuéramos muy buenos en ser malos en ser predecibles. Thompson sugirió exactamente. Es como si hubieras convertido la imprevisibilidad en una forma de arte. Una forma de arte aterradora que desafía la física, pero una forma de arte al fin y al cabo. Thompson sonrió. Bienvenido a la humanidad. Catal, nos especializamos en convertir la confusión en estrategia. Su conversación fue interrumpida por una conmoción en la sala de simulación. La puerta se abrió de golpe y una corriente de cadetes alienígenas arrojaron sus diversos apéndices y estructuras cristalinas vibrando de emoción detrás de ellos. O'Malley emergió todavía empuñando lo que parecía ser una piscina modificada. Cola señor gritó al ver a Thompson, no creerás, lo que acabamos de descubrir resulta que puedes aplicar los principios del billar terrestre a las trayectorias de torpedos cuánticos, dijo el capitán Thompson. Con cansancio, por favor dime que no has estado enseñando a los cadetes alienígenas a jugar al billar con armas de antimateria. Por supuesto que no, señor Al. Pareció ofendido. Estamos usando torpedos de materia regular. El billar de antimateria es el curso avanzado del próximo semestre. La forma cristalina de Cal hizo un sonido que podría haber sido un gemido. La revolución en la doctrina militar galáctica había llevado a algunos desarrollos diplomáticos inesperados. También la Conferencia Anual de Defensa Galáctica, una vez un asunto de Estado centrado en actualizaciones de formación geométrica y análisis de simetría táctica, se había convertido en algo más parecido a lo que los humanos reconocerían como una combinación de una conferencia científica y una convención de entretenimiento. La conferencia de este año presentó presentaciones con títulos como Aplicaciones tácticas de los movimientos de lucha libre profesional humana en el combate. Zogog, ¿y por qué todo lo que sabes sobre el combate espacial es incorrecto desde una perspectiva humana? Esto último había provocado que 3 especies diferentes solicitaran asesoramiento filosófico de emergencia. La cuestión es que Ali estaba explicando a una audiencia envuelta en el salón principal de conferencias que la doctrina del combate espacial tradicional asume que todos están tratando de ganar de la misma manera, pero los humanos no solo pensamos fuera de la caja, robamos la caja, la convertimos en un dispositivo táctico improvisado y luego la usamos para confundir al enemigo mientras hacemos algo completamente inesperado. Un oficial táctico del dominio levantó su apéndice principal. Pero ¿cómo se planifica ese tipo de doctrina de combate? Esa es la parte genial. O'Malley sonrió. No lo haces en el momento en que intentas planificar el caos. Ya has perdido el rumbo, tienes que aceptar la incertidumbre, bailar con la aleatoriedad y tal vez ocasionalmente usar un agujero negro como improvisación para lanzar una onda. No está bromeando sobre el asunto del agujero negro. Thompson le murmuró a Catal el mes pasado en el ejercicio táctico avanzado. Bueno, digamos que todavía estamos recibiendo formularios de queja del Departamento de Cumplimiento de Física. La integración de la doctrina de combate humano en la estrategia militar galáctica había producido algunos desarrollos lingüísticos interesantes, así como el diccionario estándar galáctico recientemente se había actualizado para incluir términos como hacer una IA, definida como tener éxito a través de métodos tan poco convencionales que técnicamente no deberían funcionar, y tácticas de estilo humano definidas como enfoques de combate que hacen llorar a los teóricos de la guerra geométrica. Mientras Thompson observaba a O'Malley demostrar lo que ella llamó una maniobra de ballet táctico utilizando naves holográficas y lo que parecía ser una secuencia coreografiada inspirada en el lago de los cisnes, no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. La galaxia había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho cuando la humanidad pisó por primera vez el escenario interestelar. ¿Sabes qué es lo realmente interesante? Le dijo a Catal que en realidad estamos mejorando en esto. Humanos, quiero decir, ahora que no tenemos que pretender seguir la doctrina táctica convencional, estamos ideando formas aún más creativas de romper las reglas de la guerra. La forma cristalina de Cal brilló con resignación de lo que podría haber sido. Se suponía que las geometrías sagradas eran eternas, inmutables. Nada es inmutable. Thompson respondió excepto, tal vez, la capacidad de la humanidad de tomar cualquier situación y hacerla extraña en el fondo.
Ali había pasado a explicar algo que llamó las aplicaciones tácticas de los deportes terrestres, completas con una demostración holográfica de cómo usar los campos de asteroides como una versión cósmica de un campo de fútbol. Los oficiales alienígenas estaban horrorizados y fascinados al mismo tiempo, sus diversos órganos sensoriales fijos en la pantalla mientras explicaba cómo los principios de los deportes más populares de la Tierra podrían aplicarse al combate espacial. La semana que viene anunció alegremente que cubriremos las tácticas de hockey en Zerg. Recuerde traer su casco, vamos a ponernos prácticos. Thompson hizo una nota mental para actualizar la póliza de seguro de la estación nuevamente. La galaxia nunca sería lo mismo. Pero de nuevo eso probablemente fue lo mejor después de todo un universo predecible, era un universo aburrido y si había algo en lo que la humanidad sobresalía era en hacer cosas interesantes, incluso si interesante a veces significaba enseñar. A seres cristalinos antiguos como bailar breakdance en gravedad 0 meses, después el gran salón del Consejo Galáctico. Estaba en silencio, sus paredes cristalinas reflejaban las expresiones desconcertadas de una docena de especies diferentes. Representantes el almirante Thompson estaba de pie en el podio, tratando muy duro de mantener una expresión apropiadamente seria mientras entregaba su informe anual sobre la iniciativa de integración humana y en conclusión dijo consultando sus notas, la adopción de la doctrina táctica humana ha resultado en una reducción del 97% en conflictos militares a gran escala, principalmente porque nadie quiere arriesgarse a enfrentarse a un oponente que podría responder con lo que el capitán O'Malley llama la aplicación táctica de los conceptos de la televisión de realidad. Un representante del dominio ha levantado su apéndice principal. ¿Podría aclarar qué quiere decir con conceptos de televisión de realidad? Podría responder Thompson, pero no en nuestro departamento legal nos ha informado de que explicar el programa de entrenamiento de la edición del cinturón de asteroide de superviviente de Al podría violar varios tratados intergalácticos. La forma cristalina del alto comisionado Zari pulsó con lo que se había conocido en toda la galaxia como el patrón de dolor de cabeza inducido por los humanos. Almirante, si bien no podemos negar la eficacia de sus métodos, existen preocupaciones sobre su impacto en la cultura militar tradicional. Se refiere al hecho de que 3 especies diferentes han agregado oficialmente Jet a sus vocabularios tácticos, entre otras cosas. El comisionado admitió la semana pasada que había un Zik. El grupo de batalla Tari repelió con éxito a los piratas usando algo que llamaron el DAB táctico. Thompson logró mantener una cara seria, pero estuvo cerca. Las imágenes de ese encuentro en particular se habían vuelto virales en las redes de información galáctica. La vista de seres cristalinos realizando movimientos de baile sincronizados de la Tierra mientras ejecutaban maniobras de flanqueo perfectas era algo que nunca pasaría de moda. Su comunidad sonó. Almirante. Su asistente de IA se materializó luciendo claramente acosado. Tenemos una situación en la academia. El capitán O'Malley está intentando presentar a la clase táctica avanzada algo llamado parkour en gravedad 0. En gravedad 0. Con asteroids. Thompson está del lado, por supuesto, ella está en la cámara del Consejo Galáctico. Estalló en una mezcla de murmullos horrorizados y parloteos emocionados. El concepto de parkour ya había causado suficiente controversia cuando recién se estaba enseñando. En tierra firme, agregar gravedad 0 y asteroides a la mezcla era totalmente característico de O'Malley, pero no iba a facilitar el trabajo diplomático de Thompson. Si se me permite una nueva voz atravesar el caos, todos se giraron para ver al teniente comandante Rodríguez, uno de los antiguos estudiantes de O'Malley y ahora instructor en la academia, de pie en el podio secundario. Me gustaría presentar algunos datos sobre la efectividad de nuestros nuevos métodos de entrenamiento. La pantalla holográfica cobró vida mostrando una serie de simulaciones de batalla. Las formaciones geométricas tradicionales se disolvieron en lo que parecía un caos coreografiado con naves moviéndose en patrones que hicieron que las computadoras tácticas tradicionales levantaran sus manos metafóricas en desesperación. Como pueden ver, Rodríguez continuó incorporando elementos de la cultura humana, todo, desde la danza hasta los deportes y sí, la televisión de realidad. Hemos creado una doctrina de combate que es literalmente imposible de predecir. El enemigo no puede anticipar su movimiento si se basa en fenómenos de la Tierra de los que nunca ha oído hablar. ¿Es eso una nave que realiza lo que parece ser una voltereta? El representante del dominio preguntó a sus sensores ópticos. Se estrecharon en confusión. Ese es en realidad un movimiento de break dance modificado. Rodríguez explicó que el capitán O'Malley lo llama la cabeza cósmica. El giro es sorprendentemente eficaz para evadir los sistemas de orientación.
La presentación continuó mostrando maniobras tácticas cada vez más improbables que de alguna manera lograron ser completamente ridículas y devastadoramente efectivas. Los representantes de Al-Milan observaron con una mezcla de horror y fascinación mientras Rodríguez explicaba conceptos como flashmaps tácticos y coreografías de combate. Mientras tanto, al otro lado de la estación, en lo que oficialmente se había rebautizado como la Escuela de Guerra No Convencional de Ali, aunque la mayoría de los estudiantes la llamaban la Academia del Caos, una nueva generación de oficiales militares estaba aprendiendo a pensar como humanos o al menos lo estaban intentando. La clave para comprender la doctrina táctica humana que Ali estaba explicando en la última clase es primero comprender que los humanos han pasado toda su historia convirtiendo cosas al azar en armas. Somos la especie que miró una piscina Q y pensó, ¿sabes qué? Esto podría revolucionar el combate espacial. Su audiencia era una mezcla de varias especies alienígenas, incluidos varios seres cristalinos que literalmente habían reorganizado su estructura geométrica para comprender mejor. El pensamiento humano tomó notas furiosas. La lección de hoy continuó sacando una pantalla holográfica. Se trata de algo que llamamos activos tácticos improvisados o como nos gusta decir en la Tierra. Cualquier cosa puede ser un arma si eres lo suficientemente creativo. Uno de los estudiantes de Zakari levantó un apéndice. ¿Es cierto que una vez derrotaste a una flota pirata usando solo un contenedor de carga lleno de patitos de goma? Esa es información clasificada. O'Malley respondió con una sonrisa que sugería que era absolutamente cierto, pero hablando de tácticas no convencionales, ¿quién está listo para aprender sobre las aplicaciones militares del fenómeno de flashmap de la Tierra? La demostración resultante se describiría más tarde en los informes oficiales como un evento de caos sincronizado y en los informes no oficiales como lo que sucede cuando dejas que los humanos enseñen a los extraterrestres sobre las tendencias de baile viral. En la Cámara del Consejo, Thompson estaba terminando su presentación. El punto es que dijo, dirigiéndose a los representantes aún atónitos, la contribución de la humanidad a la doctrina militar galáctica no se trata solo de ganar conflictos, se trata de hacer que la guerra sea tan. Es impredecible que todos decidan que es más fácil simplemente llevarse bien enseñando a nuestras fuerzas a bailar el Zakari. El tono del alto comisionado sugirió que todavía estaban tratando de procesar este concepto, entre otras cosas. Thompson Asensio. Piénsalo. ¿Cómo puedes mantener un conflicto militar serio cuando tu oponente podría responder con tácticas inspiradas en los vídeos de gatos? Es el curso avanzado del próximo semestre. Thompson Explicó justo después de que cubrimos las aplicaciones tácticas de los memes humanos de Internet. La Cámara del Consejo estalló en otra ronda de discusión confusa en el fondo. El asistente de inteligencia artificial de Thompson se materializó nuevamente. Señor, dijo. El capitán. O'Malley acaba de enviar su propuesta para el plan de estudios del año próximo. Quiere introducir algo llamado tic-tac táctico. Thompson consideró esto por un momento. ¿Sabes qué? Aprobarlo en este punto. También podríamos inclinarnos hacia el caos. La forma holográfica de la IA parpadeó con lo que podría haber sido. Diversión. ¿Debería también aprobar su solicitud de enseñar la guerra de memes avanzada? ¿Por qué no? No puede ser más perturbador que la vez que enseñó a la flota del dominio a hacer la Macarina durante las maniobras de combate. Y así, a medida que la galaxia continuó adaptándose al enfoque único de la humanidad. A la guerra, nacieron nuevas leyendas. Historias de batallas ganadas a través de flashmaps de piratas derrotados por movimientos de baile sincronizados de flotas enteras que se volvieron ineficaces por tácticas tan extrañas que desafiaban la clasificación. Las geometrías sagradas ahora eran solo un enfoque entre muchos que ocupaban su lugar junto con conceptos inactivos como la línea de conga táctica y el karaoke de combate. La galaxia había aprendido a abrazar el caos o al menos a aceptar esa resistencia. Era feudal cuando la humanidad decidió volverse creativa, como le gustaba decir a O'Malley, en el espacio nadie puede oírte, meme, la galaxia nunca volvería a ser la misma, pero ese fue el punto final.